Como lo habíamos anunciado, estamos con el técnico campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol, Pablo López. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿y tú? Gracias por haber venido. Por favor, un gusto. ¿Cómo estás viviendo? Te veo así de equipo, no puedo creer todavía. Hace una semana que salieron, 10 días que salieron campeones y venís a entrenar. Un poquito, sí, de colaborar con las formativas del club. ¿No cortaste, no te tomaste unas vacaciones, nada? Sí, digo, las vacaciones van un poquito más adelante, voy a tomarme algunos días, pero muy tranquilo. Ya baja la tensión y cambian los horarios. ¿Disfrutás un triunfo como obtener la Liga? Muchísimo. ¿Tenés la capacidad de disfrutar Sí, o sí. sos de esa gente que no termina de disfrutar cuando lo consigue? No, lo disfruto muchísimo y disfruto cada vez más el camino, ¿no? El transcurso. Si bien no me resulta sencillo, cada vez puedo disfrutarlo más. Mucha serenidad, ¿no? Mucha tranquilidad y mucho orgullo por formar parte de este club. Claro. ¿Cómo empezaste en el básquetbol? ¿Cuál fue tu primer contacto? Yo empecé jugando en Peñarol. Pero antes, ¿tenías un contacto familiar? No. Mi familia, mi hermano jugaba al fútbol y fútbol sala. Y a través de un vecino de mi familia en Positos empecé a jugar al básquetbol en Peñarol. Y bueno, y a partir de ahí ya... ¿Pero te gustaba el básquetbol? Sí, me gustaba mucho. ¿Eras sí. hincha de...? Y al principio no sos hincha de nadie. Yo iba a ver básquetbol, vivía en la Comercial luego. Y iba a ver Aguada, Goes, Claro. los equipos del barrio. Pero después que empecé a jugar en Peñarol, seguramente cuando estás tanto tiempo, que estuve 9 años ahí, es muy difícil no ser hincha de Peñarol. Claro. ¿Eras un jugador limitado? ¿Eras un jugador bueno? ¿Cómo te...? Hoy como técnico, ¿cómo te catalogarías? Sumamente limitado. Sí. Era un jugador que ayudaría a entrenar hoy, como pasaba en aquel momento. Claro. Pero nada más, era muy voluntarioso, tenía muchos deseos de mejorar y de aprender, y me gustaba mucho practicar, me gustaba mucho hacer. Y lo disfrutaba, realmente lo disfrutaba. ¿Estudiabas en aquel momento? Sí, estudiaba. No, me refiero, ¿estudiabas el juego? ¿Estudiabas básquetbol ya o eso te vino como técnico? No, me vino más de más grande, me vino más cuando empecé a jugar con los mayores, que al estar tanto tiempo en el banco uno tiene la capacidad de ver y recibir de otros jugadores experiencias, y bueno, ahí le fui tomando el gustito. Quiere decir que el jugador mediocre ayudó a formar al técnico. Sí, yo fui el mejor jugador que pude ser. Claro. Eso era claro. No fui mejor porque no tenía más cualidades personales. Y el técnico fue emergiendo como una manera de seguir involucrado al deporte. ¿Es más difícil el básquetbol que el fútbol en ese sentido? Técnicamente, digamos, si realmente no tenés determinados talentos, no hay chance de que juegues. Es diferente. En el fútbol hay muchos jugadores rústicos que incluso llegan a obtener títulos, ¿no? En un equipo de 11 como que se diluye más eso, ¿no? Claro. Es diferente. Hay que tener más habilidades dentro del mismo jugador. El jugador tiene que ser más versátil. Tal vez en el fútbol, aunque hoy por hoy ya todos juegan de todo, entonces... Claro. En el básquetbol, si bien hay especialistas, en el nivel donde nosotros jugamos tienen que tener cierto nivel en sus otras cosas. Claro. ¿Y cuándo te diste cuenta que querías ser técnico? Cuando estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, cursando segundo año y hacía canchitas de básquetbol en vez de atender a los profesores. Ahí dijiste... Fue una señal, fue un despertar. Y bueno, con el apoyo familiar terminé ese semestre y el siguiente semestre ya jugaba todavía, empecé a estudiar y tuve la posibilidad de que me invitaran a dirigir. Entonces hacía las 3 cosas, jugaba, entrenaba y dirigía. ¿Eso ya en Peñarol? No, cuando empecé a entrenar y jugar ya estaba en Yale. Y bueno, era ahí que hacía las 3 cosas a la vez. Salí de Peñarol cuando terminó la etapa de mayores, salí para Colón. Ahí empecé un poco a tomarle el gusto a dirigir, me invitaron ahí a dirigir en Aguada y al otro año ya me puse a hacer el curso. Y bueno, y ahí en Yale fue que hice las 3 cosas al mismo tiempo. Claro. ¿Dejaste de estudiar o terminaste de facultad? No, dejé con la promesa de volver, sobre todo a mi mamá. Pero bueno, una vez que ellos vieron la pasión que yo ponía y toda mi energía volcada a lo que hacía, respetaron mis tiempos. Y ahí entraste en una cuestión de formación, aparte de la formación básica de entrenador, empezaste a buscar material,
a pedir videos, Sí, sí. a leer. ¿Cómo fue ese proceso? Y en aquel momento no era tan sencillo como hoy. Claro. Hoy la información, la clave es detectarla. Estás en internet y... Claro, sí. Y bueno, pero siempre fui muy gustoso de aprender. La educación que me dieron en el Colegio Sagrado Corazón fue siempre de ser un ávido por la información y ávido por el conocimiento, ¿no? Y a partir de ahí fue que empecé a estudiar. Los otros entrenadores me ayudaron mucho, compartiendo información, viendo a través de la experiencia que hacen los otros entrenadores, que es la parte más importante. Y luego, bueno, yo todavía jugaba en aquel tiempo, así que me sirvió para transferirlo rápidamente con los chicos. Claro. Después, Larrañaga. De Colón salté a Montevideo, estuve en Montevideo 2 temporadas, una con formativas y una con formativas en mayores. Después de Montevideo pasé a Yale, que estuve 5 años, y después de Yale pasé a Larrañaga. Ese fue el orden. ¿Cómo era ser técnico en esa época? Con poca información, con la necesidad de investigar. ¿Quién te mandaba los videos, por ejemplo? ¿Cómo conseguías los videos? Muchos entrenadores me han ayudado pasando información, era mucho más leída que vista. Claro. Aprovechábamos a ver el partido de la NBA que pasaban una vez por semana. Sí. En ese momento el básquetbol uruguayo se veía 3 veces por semana, igual, en canales abiertos. Sí. Y bueno, aprovechabas a ver todo lo que podías. O sea, cada cosa de básquetbol que había, no importa si fuera a las 3 de la mañana, a las 4, a la 1. O grababas o virabas. Tengo una cantidad de mi casa en Parque de Plata de VHS, tengo llenos grabados con 3 y 4 partidos. ¿Y te mandaban de afuera también? De afuera fui encontrando gente que traía, pero no específicamente para mí, sino que otros entrenadores compartían videos de básquetbol colegial, videos de NBA, gente que ya estaba en Estados Unidos y que mandaba. ¿Y ahí qué buscabas? ¿En qué te detenías cuando agarrabas un video Mucho de un en la partido? técnica individual. Una de las cosas de la NBA que facilita mucho es el trabajo de técnica individual, que bueno, a nivel de rendimiento se transforma también en táctica individual, ¿no? ¿Para qué hago tal fundamento? No solo hacerlo y hacerlo bien, sino para qué lo hago. ¿En qué momento? Claro. Entonces eso se va transfiriendo rápidamente y la NBA es algo muy rico para los chicos que quieren aprender, sobre todo fundamentos con balón. Y eso era lo que me guiaba hacia poder dirigir los equipos y formar a los jugadores. ¿Y eso es fácil de transferir de un deportista de la NBA o incluso del básquetbol colegial de Estados Unidos al básquetbol uruguayo, que obviamente es muy distinto? Estableces un método de trabajo, ¿no? Estableces con pautas, con diferentes niveles, y a medida que un jugador va adquiriendo cierto nivel, vas accediendo al otro. Siempre tratando de que el mejor empuje a los otros, ¿no? Y no bajar. O sea, siempre los trabajos se hacen apuntando a que el mejor continúe su desarrollo, porque es probable que esos, que son los mejores, sean los que juegan en mayores. Claro. ¿Eras bravo de carácter en esa época? Sigo siendo, sí. Sigo siendo. Pero has moderado un poco... Me ha moderado un poco la terapia, me ha moderado un poco el saber que es importante para liderar, dar el ejemplo, pero interiormente sigo siendo bastante cabrón. ¿Pero aquello de patear sillas y ese tipo de cosas lo seguís haciendo? Cada vez menos. Cada vez menos, pero bueno, viste, es como un exadicto. Esto todos los días. hay que estar atento y cada vez. ¿Y cuál fue el proceso para mejorar eso? Decías con la terapia, Darme cuenta que no estaba ayudando a los jugadores que dirigía, sí, que era mi principal objetivo, ¿no? O sea, eso creo que era lo primero. Ver que era más, que estaba reaccionando y no accionando. Claro. Y que con los años me he convertido en un mejor docente. Creo que nunca fui un buen docente. Lo que le transmitía a mis jugadores era mucha pasión por lo que hacía, pero evidentemente mis formas no eran las mejores. Y con el tiempo lo fui moderando, y con el tiempo, una vez que me establecí que realmente yo podía liderar los grupos que dirigía, me sentí con esa confianza para hacer esto. Obviamente creo que quedó claro que uno habla con lo que hace y no con lo que dice.
Porque ahí hay dos universos, ¿no? Los fundamentos técnicos, pero por otro lado esa capacidad de liderar un grupo y de transmitir esos fundamentos. Sí. Si las dos cosas no están balanceadas, seguramente el resultado no es el esperable. El tema que entiendo que la inteligencia emocional para el jugador es una de las más importantes. Junto con la kinestésica es una de las más importantes. Entonces, si uno no le da un buen ejemplo, seguramente al jugador no le sirva, ¿no? Por el contrario, termine siendo un contrasentido lo que tú le decís. Para que el contenido a veces llegue al lugar, tiene que tener cierta forma. Si no, la forma invalida. El contenido se invalida por la forma. Entonces, lo fui mejorando. El tema de trabajar con chicos es algo que a mí me gratifica mucho y me devuelve ese cariño y ese respeto que luego, sean basquetbolistas o no, trasuntamos en la vida, en la sociedad. ¿Te trajo problemas ese carácter en aquel momento con jugadores o con dirigentes? He tenido algunos conflictos, pero creo que esencialmente mucho más con los árbitros, ¿no? Donde yo pretendía un rigor que la mayoría de ellos en ese momento no estaban dispuestos. Entonces, en vez de verme como parte del juego, yo me transformaba en parte del problema. Claro. Con el tiempo me fui dando cuenta que era un pésimo ejemplo para los jugadores estar todo el tiempo buscando excusas en los árbitros o en los errores de los árbitros. Ahora decís, en aquel momento yo quería un rigor que ellos no estaban dispuestos a dar. Quiere decir que vos considerás que vos tenías razón, pero que el arbitraje no pasaba por la razón, sino por la rigurosidad. Creo que ellos no tienen por qué tener ni la formación ni el deseo que yo tengo. Claro. Y bueno, para mí es esencial aprender a respetar esos estadios, porque ellos de su lugar hacen lo mejor que pueden. De cualquier manera, espero que cada vez mejoremos todos, porque la única manera de crecer es mejorar todos juntos. Claro. Así que tengo mucha ilusión con que los nuevos árbitros tengan un rigor más alto y ansíen ser no solo internacionales, sino muy buenos profesionales. Hablando de árbitros, en la primera liga dirigiste a Paysandú. Llegaste a la final. ¿Y cómo recordás esa...? Y lo siento muy mal, es una emoción muy triste. Si bien el recibimiento de Paysandú fue fantástico, nunca victimizarse es bueno en el deporte, porque pone la responsabilidad en manos ajenas. Ojalá que nunca más vuelva a pasar. Ojalá que siempre lo decidan los jugadores. Estamos hablando de algo que pasó en 2003. Es decir, ya pasaron más de 10 años. Perdieron unas finales con Defensor con algunos errores notorios, arbitrales. ¿Cómo lo catalogás hoy a lo que pasó después de tanto tiempo y después vos haber ganado varias ligas, etcétera? No, creo que indudablemente... Capaz que la emoción en aquel momento era distinta como lo puedes ver hoy, ¿no? Vos sabés que lo veo exactamente igual, lo ves igual. Con distancia. Porque aparte la impunidad fue tan grande que realmente dejó mucho que desear. ¿Y por qué pasó? No lo sé, obviamente no lo sé. Lo que me parece a mí es que hay errores y errores. Y que bueno, ojalá todos los que estamos haciendo el juego, inclusive los árbitros, deseamos que los jugadores sean los que resuelvan los partidos, ¿no? ¿Pero ahí lo resolvieron solo los árbitros o hubo una intervención? No, creo que hubieron dos fallos muy groseros en el final del partido que terminó decidiendo el juego. Más otra cantidad de cosas que de mi lugar veo subjetivamente que sucedieron para que Defensor acortara 20 puntos en un tiempo. Entonces, pero es muy subjetivo, porque yo era el entrenador de Paysandú. Lo que me parece que los que cometieron esos errores, solo uno se autocriticó y se salió del arbitraje. ¿Salió del arbitraje? Sí, los demás lamentablemente hubo una connivencia, ¿no? Muy triste para el básquetbol. Creo que eso es una de las cosas que deberíamos cambiar, que la política esté al servicio del deporte y no viceversa. Claro, porque fue un episodio que marcó mucho, además era la primera liga y aún hoy se sigue comentando. ¿Vos creés que fue un error en la cancha? Sí, un error por supuesto. De los árbitros en la cancha, no hubo otra cosa extra. No tengo manera de decirlo, no tengo. Y aparte, si tuviera manera, no lo diría públicamente. Actuaría en el ámbito donde debería actuar.
Pero nunca te llegó después, en tantos años, una versión o un comentario. Muchas. Y algunas comprobadas, pero nunca me interesó. Me parece que es responsabilidad absolutamente de los dirigentes. Y que para crecer todos tenemos que estar cada uno en su rol y en su lugar. Como un dirigente no es saludable que me diga a mí a quién cambiar o a quién poner. No es saludable que yo le diga a los dirigentes cómo proteger a su club de acuerdo a los arbitrajes. Después llegaste a otra final con Paysandú y ahí perdieron con Salto Uruguay. Sí, nos ganó en buena ley. ¿Sentiste que te habían puesto un mote ahí de perdedor? ¿Convivís con eso? En realidad no. Creo que no. Creo que para salir campeón hay que jugar finales. Claro. Y llegar a la final no. Y me parece absolutamente ignorante pretender que el segundo es el primer perdedor. Es típico del que nunca jugó una final. Claro. Del que no sabe qué es estar en una final, qué es lo que es pasar de semifinales a finales. Me parece que es otra cosa muy, muy ignorante del deporte uruguayo. Es muy extendida en Uruguay, ¿no? Patético, muy triste. Porque es mucho mejor estar en la final que estar en semifinal. Y es mucho mejor estar en semifinal que en octavos. Claro. Entonces el hecho de ser el único o nada deviene de un amateurismo y en una ignorancia fatal. Ojalá esa gente nunca dirija el deporte de rendimiento. Sí, desde ningún lugar. Si vos ves el ciclo ahora de Malvin con ligas ganadas y finales perdidas, decís, bueno, pero estuvo ahí... Estuvo definiendo la liga en la última década. El trabajo siempre te devuelve consistencia. Claro. Vos podés ganar o perder, porque ahí es multifactorial. O sea, hay muchas cosas, que las lesiones te respeten, que el equipo llegue al máximo en ese momento, que tengamos la química adecuada para ese año. No tener estos errores arbitrales que deciden partidos o campeonatos. Me parece que es muy importante el hecho de estar pronto para cuando la oportunidad pase, ¿no? Ahora, eso que decís de la importancia de jugar la final y que el que pierde la final no es el primer perdedor, ¿lo aprendiste ahora, después de esas finales o ya lo sabías antes? Cuando perdiste con Paysandú ya lo tenías claro. No, yo lo tuve muy claro. Para mí el periodo en Paysandú, en 2 temporadas haber llegado a 2 finales, me parece que era muy bueno. Claro. Y el objetivo era seguir mejorando. Era pulir ese equipo, hacer los retoques como hicimos del primer año al segundo y como hemos hecho en estos 9 años con Malvin. Claro. Me parece que así es como se trabaja en un equipo de rendimiento, ¿no? Siempre tratando de traer las piezas o ajustar la manera que no está siendo efectiva en ese momento. Con una visión inmediata, que es el próximo torneo, pero también con una visión a mediano plazo. Y bueno, ellos decidieron y me parece que es muy respetable que hayan decidido por el cambio de entrenador. Ahí llegás a Malvin, después de eso. No, tuve un año sin dirigir. Tuviste un año sin dirigir y después entras a Malvin Entro primero a formativas. Durante ese año tuve 2 pasajes cortos, 20 días en Bohemios y 40 días en Malvin. 20 días en Bohemios y anteriormente entre la primera y la segunda liga había estado en Malvin también, pero bueno, no fructificó el trabajo. En ese momento en Bohemios vino un entrenador como Ramiro de León, que era el hombre de la casa, que tenía un proyecto más a largo plazo que el mío y fue muy importante para mí, una excelente decisión de parte de la gente de Bohemios. De ahí sí voy a Malvin. Al otro año Malvin me contrata para formativas. ¿Y esa decisión de ingresar en formativas en Malvin tuvo que ver con esas finales de liga perdida y de alguna manera replantearte tu trabajo como entrenador o fue un proceso normal? No, yo tomé las formativas, el cuerpo técnico, con Augusto Pons y Néstor Lucas, pensando en agarrar los mayores, porque el entrenador de mayores tenía, según lo que la gente de Malvin me comentó, tenía una posibilidad de ir a Biwa. Que fue lo que pasó luego. El entrenador de mayores, que era Álvaro Tito en ese momento, tuvo una propuesta de Biwa que realmente iba por el torneo ese año, de hecho fue finalista. Y bueno, entonces un poco entramos a las formativas previendo que era una posibilidad, de dirigir mayores, aunque no estaba en nuestras manos. Tomamos el riesgo. Claro. El básquetbol es hiperprofesional, ¿no? Vos tú decías recién, estuve en Bohemios 40 días, habías tenido un pasaje por Malvin antes de pocos días.
Es habitual que los directores técnicos se han cambiado de la tercera fecha, cuarta fecha, 3 partidos pierden, se los cambia. ¿Cómo es estar 9 años así dirigiendo un club? Te permite enfocarte mucho más y profundamente, ¿no?, en la tarea. O sea... ¿Pero cómo conseguiste eso? Digamos, además los títulos, obviamente, que imagino que te dan oxígeno, pero hay un proyecto que evidentemente el club avala y respalda. Creo que siempre son las dos cosas, ¿no? El que los dirigentes crean en la manera en cómo vos entrenás, cómo vos dirigís el equipo, y luego que los resultados acompañen. Creo que es eso. Y me parece que en cualquier nivel, de cualquier manera. No creo que las podamos separar. No creo que solo el resultado o que solo la manera, ¿no? Creo que son las dos cosas. Y como te decía antes, esto de estar 9 años te da la posibilidad de hacer un trabajo de mucho más calidad. Que tal vez si estás muy poco tiempo, el conocimiento de los jugadores y a veces del ambiente no te permite profundizar, ¿no? E ir creciendo junto con los jugadores y el equipo. Ahí llegaste a un club que tenía, no sé, 70 años de historia, pero que nunca había ganado un torneo en primera. ¿Hubo que hacer un trabajo también a ese nivel? Sí, claro, sí. Pero más que nada lo hicimos con el grupo de jugadores de ese año, ¿no? Que nosotros sabíamos que teníamos un potencial en las manos. Y bueno, y una vez que establecimos una mentalidad primero de trabajo, primero de aumentar los volúmenes mucho más y de responsabilizarnos por lo que hacíamos mucho más, después los dirigentes y el entorno empezó a creer en que nosotros estábamos para campeón, ¿no? Tener esa mentalidad de cada día dar lo máximo que uno tiene para el equipo, de mejorar aparte de rendir, y bueno, y que con los momentos importantes estés pronto para jugar tu mejor básquetbol. ¿Era un club que no se la creía hasta ese momento? Costaba, ¿no? Costaba. Pero con el ejemplo, yo creo que lo conquistamos a través del ejemplo. El ejemplo de que sí íbamos a poder. Hay un gran mérito de parte de 4 o 5 jugadores como Marcelo Pérez, Pablo Viera, Fernando Martínez, Emilio Taboada, que cuando llegaron al club en esa temporada, su hambre y su deseo por conquistar títulos fue lo que empujó al resto, a los chicos del club, más los americanos que tuvimos la suerte de tener ese primer año, a que no había duda de que éramos nosotros, ¿no? De que sí podíamos. Claro. ¿Ahí acuñaste la frase Malvin con tilde en la I? Sí, con los chicos, ¿no? Mucho con los chicos, ¿no? O sea, con los jugadores jóvenes. ¿Qué hay detrás de esa frase? De que suena Malvin, ¿no? Somos Malvin. No el Malvin, ¿no? Somos el Malvin. Somos Malvin. Que sí tenemos carácter, que sí podemos rasparnos, que sí podemos hacer el trabajo sucio. Que no importa el rival de turno. Que nosotros somos por encima del rival que esté ahí enfrente. Y esa creencia de poder, obviamente, se transfiere en acciones, ¿no? No en palabras. Creo que el mayor logro que tenemos es esta que te contaba antes, la conquista de que los jugadores se entrenan para mejorar, no solo para rendir. De ahí vengo. Habiendo ganado un título hace 10 días. Sí, no es muy importante eso, ¿no? Yo he sabido ganar título y estar trabajando al otro día. Hoy las comodidades que me brinda el club son otras, tenemos otros grupos de trabajo mucho más grandes. Entonces los jugadores tienen otros entrenadores que los ayudan. Pero siempre hay que dar el ejemplo. Tuviste 2 pasajes por la selección. ¿Cómo los recordás? Los recuerdo como un aprendizaje muy importante. Creo que el ver cómo se gestionan otras selecciones, estar en contacto con otros entrenadores de otro nivel y jugadores de otro nivel, y el honor de representar a Uruguay. Creo que eso es algo que a cualquiera persona que está en el deporte lo distingue. ¿Tuviste internas complicadas en los 2 pasajes? Mucho menos de lo que parece afuera. Sí. Sí, el relacionamiento fue mucho más sano de lo que terminó siendo. Terminó siendo una coyuntura que bueno, lamentablemente no ayuda y no se resolvió en el ámbito donde tenía que resolverse. Pero en la primera terminaste mal con Tato López. En realidad no fue que terminé mal, en realidad fue que él ponía unas condiciones que yo no estaba de acuerdo. Y bueno, y en ese momento no le gustó que yo le dijera que no. No
no hubo ningún problema en realidad. O sea, cuando uno elige dónde trabajar, también elige con quién. Claro. No es de cualquier manera y de cualquier forma. Y bueno, creo que eso es. ¿Se encontraron dos caracteres complicados? No, en absoluto. Yo creo que él fue un muy buen director de selecciones nacionales. Él tiene su manera y su estilo. Yo tengo el mío. En realidad creo que hoy por hoy la federación necesita un director de selecciones que tenga la capacidad que tiene el Tato y que sepa gestionar los dirigentes que son part-time y que tienen otros trabajos y otros conocimientos, por lo tanto no lo pueden hacer. Entonces no podemos sacarle lo mejor a los jugadores que tenemos como si podríamos si la gestión fuera otra. ¿Pasaron de la palabra a las manos en algún momento? De ninguna manera, en absoluto. Es parte del folclore. Sí, pero no, de ninguna manera. Todo lo contrario. Yo tengo... Para mí, Tato es un referente como jugador. Ojalá, cuando yo desarrollo jugadores con sus características, él es un modelo. Es un referente como profesional. Es uno de esos jugadores, y como tengo otros, entrenadores que te permiten creer que no importa dónde nazcas, sino es cómo lo hagas. O sea, Tato jugó en el nivel más alto de Europa, habiendo sido nacido y formado en Uruguay. Claro. Lo cual, eso en vez de inhabilitarlo, lo potenció. Y bueno, yo creo muchísimo en eso y se lo transmito a mis jugadores permanentemente. En todos los niveles, no solo en formativas. En mayores, una de las cosas que hemos conquistado con Malvin es aprender a respetar relativamente al contrario. Sobre todo cuando jugamos a nivel internacional. Y eso ayuda a creer y confiar mucho más en lo nuestro. ¿Y con García Morales? No, fue un relacionamiento profesional. Lamentablemente terminó en los medios donde no debería haber terminado. Pero no tengo nada para decir públicamente. Esa clase de diferencias yo las resuelvo en otro ámbito, no las resuelvo en este. Pero en algún momento sentiste que se estaba trasladando a los medios, digamos, a lo público. Sí, tío. Leí sus declaraciones. Claro. Las respeto, no las comparto en absoluto y queda en ese lugar. O sea, lo hablé donde tenía que hablarlo, nada más. ¿Sos un obsesivo todavía del básquetbol? Desde la salud, ¿no? Más bien trato de ser... ¿Por qué desde la salud? Porque la obsesión tiene un poco de enfermedad. O sea, trato de ser... soy muy responsable. Creo que lo que mejor me define como entrenador es que soy un vocacional. Sos un vocacional y sos un hiperprofesional, porque no trabajás de otra cosa. Eso es profesional, ¿no? Hiperprofesional. Está bien, pero ¿no? en el básquetbol uruguayo hay mucha gente que tiene un laburo y después se entrena o... Entiendo. He resignado otras cosas. He tenido mis renuncias para vivir de esta manera. Por ejemplo. Seguramente en muchas situaciones materiales. Seguramente algunas situaciones personales y familiares. Pero lo he hecho desde la convicción de que era lo que quería hacer. Y creo que para tener un grado, entre comillas, de excelencia, tiene que haber un estilo de vida. Si no, me parece que es muy difícil. Si la energía se bifurca por otros lados, no hay un grado de lucidez que te permita asimilar lo que estás buscando en ese momento. Ya sea formación, estudio, experiencia, empatía. Realmente para uno poder estar lúcido es necesario dedicarse a eso, ¿no? De la mejor manera posible. Y bueno, desde mi lugar hoy es una pelea que estoy haciendo por los entrenadores que van a venir. Porque tengan una profesión digna, porque estén capacitados y que los que desean puedan dedicarse full time a esto. ¿Sacrificaste, por ejemplo, que formar una familia propia? Sí, más que familia propia, el tema de... En los momentos donde tenía que decidir si establecer una familia o no, o tener hijos o no, no sentía el deseo. Por encima de todo estaba el deseo de seguir creciendo como entrenador. Y me lo permití. ¿Y en la terapia qué te decían? Y es una cosa que trabajamos en terapia permanentemente. Porque pero es un poco patológico. Al contrario, me siento una persona sumamente plena. Sí. No es normal, pero... Pero es una elección... Claro, totalmente consciente.
sí, pero muy saludable. O sea, decidí desde lo que sentía en ese momento, desde mi interior. Y eso evidentemente te da un grado de plenitud. Y de libertad. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué es un sacerdocio? ¿Cómo lo catalogas vos? No, como una vocación. Hoy por hoy hay también, vocaciones que son compatibles con desarrollar otros ámbitos de la vida. De hecho lo es. Yo digo, tengo mis relaciones personales de pareja o de familia también. Obviamente no es lo mismo que trabajar en una oficina. No es lo mismo que mucho trabajo muchas veces es por 24 horas. Y a lo mejor en momentos de playoff o momentos importantes necesitas un grado de soledad para recurrir a tu introspección, que es lo que te ayuda a encontrar la lucidez más rápidamente, ¿no? O sea, es algo que no es tan sencillo. Yo creo que igual se aplica para cualquier profesión. En este caso, como te digo, el hecho de ser vocacional a veces hace que no distingas bien los tiempos de trabajo y los tiempos de esparcimiento. ¿Cómo ves el juego hoy? ¿Cómo lo lees? ¿Qué es lo que te gusta hoy de un equipo? ¿Qué te gusta del Malvin campeón? Me gusta la consistencia defensiva, que eso denota muchísimo carácter de equipo. Esa es otra de tus frases. Defensa da campeonato, ¿cómo es que nos pone campeón? En realidad fue allá en 2006, en aquel momento, que no era un equipo tan defensivo como este, no era un equipo que tenía un compromiso tan alto, pero bueno, quedó desde ese primer título. Lo veo así el juego, lo veo como cuando un equipo es consistente defensivamente en todo su plantel, genera carácter, se hace un equipo que puede atravesar la adversidad con calidad y que termina siendo generoso ofensivamente, ¿no? Y la generosidad va directamente con obtener resultados. Cuando los mejores jugadores hacen lo que el equipo le haga falta para ganar en ese momento, quiere decir que están poniendo su objetivo personal en pos del objetivo colectivo. Y bueno, en este caso Mazzarino, Winston o Fernando Martínez son tres pilares para nosotros que a través de su ejemplo y su juego hacen mejores a sus compañeros. Algún jugador que entrenaste en juveniles que trabaja acá en el diario me contó que alguna vez sacaste a un jugador que había hecho 10 puntos en un partido porque no querías que la defensa contraria le agarrara los puntos, agarrara los puntos de la marca, ¿no? Por momentos, ¿no? Es una cosa que aprendí del básquetbol colegial. Muchas veces cuando el partido no se decide, si un jugador monopoliza el juego, es importante, si no tenés otros circuitos o no se encuentran con ese jugador jugando, darle un par de posesiones de descanso a ese jugador para que los demás jugadores emerjan ofensivamente. Es algo muy natural en el básquetbol colegial. ¿Y acá en el básquetbol uruguayo también? ¿O es más difícil? Es muy criticado. Es sumamente criticado porque se le da una importancia a los puntos que no la tienen. A ver, ¿cómo es eso? Es más importante. Eso es difícil de explicar. No, es un pensamiento que deviene del futbolero, ¿no? Pero que cada vez las estadísticas ayudan un poco más, por suerte. El jugador más importante ofensivamente del equipo es el que crea, no el que termina. Entonces, el jugador que crea muchas veces puede decidir terminar él o puede decir que terminen otros. Y cuando el equipo es muy bueno, ni siquiera termina el de la primera ventaja, termina el de la segunda. Y si el equipo es sumamente generoso, hay una tercera ventaja que es aprovechada. Entonces, para la defensa se le transforma en casi imposible. Claro, siempre hay una opción más. El ejemplo claro fue que Truville en las finales quiso combinarnos, quitando de juego a Mazzarino con defensas de cuadrado y 1 o triángulo y 2, a Mazzarino y a Baossi, y parte de nuestra estrategia era que jugaran los otros 3 contra ellos 3. Nosotros mismos decidimos tácticamente separar del juego a los 2 jugadores hombre a hombre. Como por otro lado teníamos la estrategia de que ese jugador, porque nosotros queríamos tocar a la pelota. La grandeza del jugador está en reconocer que no porque toque la pelota tiene que tirar al aro un mal tiro. Entonces ahí estaba la grandeza. Hacíamos que el jugador que marcaba hombre a hombre creara el juego a partir de tocar la pelota y la mayoría de las veces los terminadores eran otros, los que no eran marcados. Por eso es tan importante trabajar permanentemente en la mejora de los jugadores. Los roles marcan tendencias, pero no son definitivos, ¿no? Un jugador, por más que sea excelente ofensivamente, tiene que ser por lo menos bueno defensivamente. Si no, le hace daño a su equipo. Claro.
¿Tuviste que adoptar a algún jugador alguna vez? Una cantidad, sí. ¿Te llevaste alguno para tu casa? Eso con los chicos de formativas es muy común. Y vamos a los partidos juntos y charlamos y creo que viene de ser un docente, ¿no? Cuando uno es un docente se ocupa primero de la persona y después del jugador. Pero en mayores también. Sobre todo si los conoces de hace años. ¿Y si alguno está descarriado? Todos los jugadores que yo tenía han tenido familias que han ayudado muchísimo. El punto es desde tu lugar qué podés hacer y aprovechar la herramienta que es el deporte, en este caso el básquetbol, para que ese jugador vea que tiene un porvenir y que tiene mucho más por ganar que cualquier cosa que lo desvíe de ese rumbo que por perder. Y que el deseo por ser un basquetbolista profesional sea mucho más fuerte que cualquier otro problema que tenga a nivel personal. ¿Cómo sigue tu carrera? Estos días a descansar. Estos momentos, las primeras semanas de descanso incluyen un poco de estudio, porque he postergado mucha información que he tirado para atrás, porque en los playoffs me abstraigo bastante. Cada vez necesito abstraerme un poco más sobre el rival, entonces evito ver otras ligas o ver otros partidos que me interesan y que un poco me distraen. Bueno, empezar a encontrarme de vuelta con esa información que he ido postergando. Luego me tomaré unos días de vacaciones a algún lugar de calor, si puedo, para aprovechar un poco el sol. Y luego ya de cara de vuelta a la preparación del equipo. ¿Te gustaría dirigir en el extranjero? Por supuesto. ¿Seguís teniendo el uso de Real Madrid? Lo regalé. Se lo regalé a mi amigo Gary, que es el utilero del equipo. Pero la ilusión la conservo. No necesito el uso. La conservo. Y siempre, cuando he dirigido en el equipo que he estado, es como si hubiera sido Real Madrid. De acuerdo a mis posibilidades, ¿no? Las posibilidades que tenía. Pero siempre el llegar al club a dar todo lo que tenga. Ese es un objetivo puntual, ¿no? De mí como entrenador, mío como entrenador, de entre que uno llega a un lugar y se va, poder haber ayudado a que el club creciera, ¿no? Por lo menos en la parte deportiva, que es donde yo tengo injerencia. Pero que crezca el club es muy valioso. ¿No mandaron a hacer los usos con la 4 estrellas todavía? Aún no llegó. Pero bueno, esperemos que Joma este año se ponga a tope porque, nada, es bien merecido. Pablo, gracias por haber venido. A vos por la entrevista y te agradezco mucho el respeto. Muchas gracias.